un honor y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios y poder transmitir lo que Dios quiere hablar a nosotros, hablar a la iglesia en estos tiempos. Y estamos viviendo tiempos sorprendentes, en donde la ciencia, donde la tecnología ha crecido más en los últimos 100 años que en todo el resto de la historia de la humanidad. Gracias a estos avances que se han alcanzado, se ha logrado entender, crear y descubrir cosas que antes eran imposibles. ¿Como cuáles? La inteligencia artificial es sorprendente, ¿verdad? La medicina avanzada, esa comunicación instantánea a través de las redes, aparatos tecnológicos sorprendentes. En otros tiempos un reloj únicamente era para leer la hora, ¿verdad que sí? Bueno, ahora un reloj ya puede medir tu ritmo cardíaco, medir tu presión arterial, ver cuántas horas en completo descanso, ¿verdad? Duermes. Y bueno, ¿que acaso un reloj no era nada más para ver la hora? Avances y aparatos tecnológicos sorprendentes. Pero en la medida que ha ido en aumento este progreso, también ha crecido una actitud de autosuficiencia. ¿A qué me refiero con estas palabras? Hoy en día ha surgido el argumento en el corazón de muchas personas y aún se manifiestan en jóvenes, lamentablemente aún en niños. Palabras como estas: ya no necesitamos a Dios porque la ciencia puede explicarlo todo. O lo más triste, no creo en Dios. Y es precisamente este pensamiento lo que ha llevado a un enfriamiento espiritual en muchas sociedades, aumento de incredulidad, a una desconfianza ante eventos sobrenaturales del poder de Dios. Hay una falta de asombro ante los milagros increíbles de nuestro Dios. Hay una confianza excesiva en la razón humana y se han olvidado que todo conocimiento, que todo descubrimiento, que todo avance tecnológico viene de Dios. Está escrito en Proverbios 2, versículo 6. Proverbios 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Y estamos viviendo en una época caracterizada por la inmediatez. ¿Qué es esto? Todo se obtiene rápidamente. Pues tan sencillo con el uso de la tecnología que con un clic se abre a una ventana de muchísimas posibilidades. Todo se ha vuelto instantáneo y efímero. Aún la capacidad de asombro, y esto voy entrando en el tema, la capacidad de asombro dura efímeramente o es efímero. Dura segundos. Hasta que llega algo nuevo, lo sustituye. El tiempo de atención y retención mental, ¿sabías que ha cambiado drásticamente en los últimos años debido a la tecnología, debido al uso de las redes sociales y a la sobreexposición a estímulos visuales? Por ejemplo, una noticia impactante se olvida en horas. Un video viral emociona por un momento, pero se reemplaza, si no al día siguiente, a los minutos siguientes. La gratitud y admiración por lo que tenemos se disuelve rápidamente frente a lo que aún no tenemos. En estudios recientes, el tiempo de captación para un consumidor online, estos son cifras alarmantes, es de 47 segundos, el tiempo de captación. En el 2012, este tiempo de captación era de 75 segundos. Es alarmante cómo ha disminuido drásticamente esta cifra. Significa que no podremos concentrarnos por más tiempo, sino que nos distraeremos más fácilmente si algo no capta nuestro interés de inmediato. Tan solo te voy a comentar algunas cifras. Una persona promedio recuerda una imagen solo por unos entre 10
a 20 segundos. Si no hay repetición o un vínculo emocional. Para que una imagen se grabe en la memoria a largo plazo, debe generar una gran emoción, un asombro, una sorpresa o conexión personal. Tan solo en las redes sociales, la mayoría de los usuarios deciden en menos de 3 segundos si algo vale la pena seguir viendo o no. Los llamados TikTok es un boom hoy en día, porque son mensajes de tan solo 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y de una información impresionante, pero es tan efímero, tan instantáneo, que tú ves a los muchachos y no nada más a los muchachos, adultos, personas mayores, fácilmente cómo van mandando el dedito, ¿verdad? Se ha estimulado mucho, hay muchos dedos fits hoy en día. ¿Por qué el asombro se ha vuelto pasajero? Hay 4 aspectos generales. Exceso de información y estímulo. Ya no se tiene tiempo de meditar, solo de reaccionar. El exceso de pantallas y distracciones ha reducido nuestra capacidad de contemplación y asombro. Segundo, pérdida de conexión con lo eterno. Cuando las personas se desconectan del Creador, se maravillan de las obras creadas, pero no del autor de las maravillas. El asombro pierde su profundidad porque se centra en lo temporal. Siguiente punto, porque hay una falta de descanso mental. Hay un aumento en la ansiedad o hay un estrés digital. Por eso se ha perdido esa capacidad de asombro. Siguiente punto, vivir rápidamente, aceleradamente. Esto se ha vuelto un estilo de vida. Se vive corriendo, sin detenernos a mirar los milagros que ocurren cada día. El ritmo acelerado roba la capacidad de maravillarse con lo sencillo. Y mira, el Señor todo lo sabe. Conoce la mente y el corazón del hombre, los pensamientos más íntimos. Y desde hace más de 2000 años describe el actuar, el pensamiento y el sentir del hombre. En Romanos 1, versículos del 21 al 22, está escrito: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios. Y mira que no glorificar a Dios es no reconocer su presencia. No glorificar a Dios es no reconocer su grandeza. No glorificar a Dios es no reconocer su poder, sus hechos, sus maravillas, sus milagros. Nuestra capacidad de asombrarnos ante lo que Dios hace ha ido menguando. Y no te hablo del corazón de los que no conocen de Dios, sino aún de muchos hijos de Dios. La capacidad de asombro ante la magnificencia, ante la majestad y ante el poder de Dios ha disminuido. Y los datos numéricos que hace unos momentos te mencionaba, lamentablemente se ven reflejados en nuestra capacidad de maravillarnos ante lo que Dios hace, hizo y seguirá haciendo. La capacidad de asombro es tan efímera, tan instantánea ante lo que ven nuestros ojos, ante lo visible. Y Dios está volviendo el corazón de la iglesia a Él. Dios quiere que tú y yo volvamos al Dios de las maravillas, al Dios de los milagros, al Dios de las proezas tormentosas, promesas y milagros portentosos. Te comentaba hace unos momentos, para que una imagen se grabe en la memoria a largo plazo, debe de generar emoción, asombro, sorpresa o conexión personal. Pero si nos apartamos de Dios, fácilmente vamos a dejar de tener emoción y asombro ante sus hechos visibles e invisibles.
Todo lo que vemos, aún lo que vivimos, es pasajero. Nuestra vida misma es pasajera, pero Dios es eterno. Y está escrito en 2 Corintios 4, versículo 18. Si gustas acompañarme, por favor. 2 Corintios 4, versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver, permanecerán para siempre. Si gustas, vamos a pedirle al Señor que en esta mañana hable a nuestros corazones. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes y aún por la vida de las personas que estarán escuchando este mensaje a través de las diferentes redes sociales. Señor, nuestra oración es que tú derribes todo argumento en nuestra mente que impide que podamos recibir tus palabras, que impide que podamos recibir tus mandamientos, tus proezas. Así como el profeta, Señor Ezequiel, pedía que quitaras en medio de tu pueblo ese corazón de piedra y pusieses un corazón de carne. En esta mañana oramos para que tú pongas en nosotros un corazón de carne que lata de amor, de pasión por ti. Un corazón de carne, Dios, que pueda tener esa comunión, esa conexión contigo cada segundo de la vida que tú nos estás prestando. Te necesitamos. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, todo en esta vida es pasajero, es fugaz. Y lo único que permanece para siempre es Dios. Sus anhelos, sus palabras, sus deseos, sus pensamientos, su poder, su grandeza, sus hechos son eternos y perfectos. Su misericordia, su amor es eternos. Y como parte de esa creación, tú y yo tenemos que tener presente este amor incomparable de nuestro Dios. En estos tiempos de tanta modernidad, pero también de tanta turbulencia de valores y costumbres, debemos de centrar más nuestra mirada en Dios, al reconocerle con todo nuestro corazón en nuestras vidas, en todo lo que realicemos, al reconocer que le necesitamos. En una ocasión, ¿verdad? Sus discípulos, Pablo, dijo estas palabras en Hechos 17:28, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y también nos recuerda en esta mañana la palabra que está escrita en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué bendita promesa! El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aún en medio de este tiempo tan cambiante, de este mundo tan volátil, lo que Dios dice lo cumple, porque Él no miente. Todo lo que Él habla es verdad. Y cuando tú y yo reconocemos la grandeza de su nombre, la majestad de su poder, cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Cuando anhelamos conocer quién es Él, Dios se acerca a nosotros y descubre su corazón a tu vida. Manifiesta su voluntad, nos enseña. Cuando tú y yo pongamos nuestra atención, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestras situaciones, por muy difícil que estemos viviendo o experimentando, nuestra mirada en el Dios eterno, Dios hará cosas increíbles, porque esto que estamos viviendo es temporal, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabías que el día de hoy tú y yo hemos sido testigos de un gran milagro?
¿Sabes cuál es? Tu vida misma. Tu vida es un milagro. ¿No le das gracias a Dios porque el soplo del Omnipotente sopló sobre tu cuerpo? Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie, le des un aplauso a Dios por tu vida y le des un aplauso a Dios por su grandeza y le digas gracias, Señor, por la vida que en este día me has dado. Gracias, Señor, por el milagro de estar contigo, por el milagro de conocerte, por el milagro de estar vivo. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto. Y así como los árboles del campo, Señor, se mueven sus ramas alabando tu nombre, así como cada animal de este planeta hace sus ruidos para exaltar tu nombre, queremos alabarte, Señor, por la vida que nos has prestado, por el soplo de vida, por el aliento de vida que has puesto en nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Esto debe de ser motivo para que tú y yo vivamos asombrados de la grandeza de Dios. Por cierto, no te he dicho el nombre de este tema. El nombre de este tema es asombrados de la grandeza de Dios. ¿Cuál es el nombre de este tema? Asombrados de la grandeza de Dios. Y este es el objetivo principal. Que tú y yo, cada segundo de nuestra existencia, independientemente de lo que vivamos, estemos asombrados de la grandeza de Dios. Y hay un salmo que nos habla precisamente de este tema. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Salmo 145. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6. El libro de los Salmos en el capítulo 145, versículos del 1 al 6. Voy a leerte en la Nueva Traducción Viviente. Y el salmista, las palabras que Dios habló al corazón de un hombre fue el rey David. ¿Tú conoces la existencia del rey David? Si has leído la palabra en el libro de Samuel, en el libro de Crónicas, en el libro de los Reyes, cómo la vida de David fue una vida de mucha turbulencia, de mucha guerra, de mucha persecución, de mucha preocupación. Pero también eso lo dejó atrás y su vida máxima. Y su vida como pudo sobrellevar estos momentos fue el que él reconoció y vivió asombrado de la grandeza de Dios. Vivió asombrado de la grandeza de Dios. Y dice lo siguiente: te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré, ¿cuándo? Todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. Cuando uno medita en cada una de estas palabras, en cada uno de estos versículos, podemos apreciar que es una declaración de una persona que está asombrada de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque reconoce quién es Dios, porque vive al lado de Él, porque confía en cada una de sus palabras y porque tiene esperanza en el actuar de Dios sobre su vida. Esa es la respuesta de una persona que vive asombrada en la grandeza de Dios.
¿Qué podamos aprender de este pasaje del Salmo 145 del 1 al 6 que acabamos de leer? Número 1, es una decisión personal que tú y yo cada día le alabemos, le exaltemos, elogiemos su persona, sus virtudes, su carácter, su actuar sobre nuestras vidas como ese Dios eterno, poderoso, consolador, sanador, proveedor, refugio, esperanza de vida. El salmista, siguiente punto, el rey David pudo decir estas palabras porque él experimentaba una cercanía con Dios. Esa cercanía que nos retrata Pablo en el libro de Romanos cuando dice: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar de Dios que es en Cristo Jesús. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tú eres mi escudo, tú eres mi protector, torre fuerte. Tú eres mi libertador, mi alto castillo, mi sanador, mi salvador, fortaleza mía. Tú eres el que me dices: yo soy tu Dios, no temas. Aunque pases por las aguas, estas no te anegarán. Y si pasas por el fuego, este no te consumirá, porque yo soy tu Dios, que te animo y que te aliento. Y esto lo experimentaba David, ¿sabes cuándo? Todos los días, cada instante, cada segundo de su vida. Aún en el ajetreo de su existencia, era el rey de Israel, y no solamente era un rey, sino que él ejercía las funciones de un rey. Él salía a las batallas con su pueblo, con su ejército. Él experimentó confusión, él experimentó tentación, él experimentó persecución. Cada segundo él decía: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tú eres mi Dios. ¿Cómo podemos conocer a una persona? Es muy sencillo. Cuando pasamos tiempo con ella, ¿verdad? Cuando nos comunicamos, cuando nos relacionamos, cuando platicamos, cuando esa persona nos platica sus hechos, sus historias de vida, sus anécdotas, sean buenas, sean malas, sean chistosas. Cuando experimentamos un contacto directo con esa persona. De tal manera que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, no debe de ser nada más para pedirle, para que tú y yo conozcamos a nuestros hijos. ¿Qué necesitamos hacer? Platicar con ellos, estar con ellos, convivir con ellos. ¿Verdad que como padres no es tan bonito y no es tan padre el que tus hijos nada más se acerquen a ti, sobre todo cuando están en la preadolescencia o adolescencia, ¿verdad? Imagínate que nada más tus hijos te hablan cuando necesitan algo de ti, cuando necesitan que les compres algo, cuando necesitan que les proveas algo. Como papás no se siente bien, ¿verdad? Que nada más se acerquen tus hijos, ¿para qué? Para que te pidan. Es bien bonito cuando tienes esa charla con tus hijos, te tomas el cafecito, haces sobremesa y les escuchas hablar de todos sus sueños, de todos sus anhelos, y cuando tú les vas mostrando que es que ya me gustó tal muchacho o ya me gustó tal muchacha, y el papá le empieza a decir: mira, pues puedes hacerla así, y mira, arréglate esto. O yo recuerdo cuando la hija mayor nunca en su vida había dado un beso, y entonces su papá le dio toda la lección de cómo dar su primer beso. Y eso es una relación de amistad, es una relación de contacto. ¿Qué crees? A Dios le agrada estar cerca de ti. A Dios le agrada escuchar tu corazón. Pero para que tú conozcas al Dios eterno, necesitas tú escuchar a Dios. Necesitas tú conocerle. En una plática necesitas tú callar para que Él te hable.
Y esa es la manera, ¿verdad?, de acercarnos y de conocerle. Simplemente para conocerle, platicar con él para escucharle, para saber quién es él. Y David experimentaba esta forma de relacionarse con Dios. Mira, hay un salmo, el capítulo 27, versículos del 1 al 6. En la Nueva Traducción Viviente, mira el contacto diario que él tenía con su Creador. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Fíjate, él está diciendo, yo no puedo temer porque yo reconozco que el Señor, ¿qué es? Mi luz y mi salvador. ¿Y por qué podía declarar estas palabras David? Porque le conocía, tenía una relación íntima con el Creador. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Y tú recordarás que el rey Saúl quería matar a David. Quería matar a David. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, y esta es una de las partes del clímax de este pasaje. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para pedirle, para llorar, para reclamar, no. Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. David estaba asombrado todo el tiempo ante la grandeza del Señor. Versículo 5, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificio con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Mire qué palabras. Una persona asombrada ante la grandeza de Dios. Por eso es que él podía decir que puede solamente recibir esa delicia a su diestra en la presencia del Señor. El rey David, independientemente de lo que estaba experimentando, sabía quién era Dios, sabía de su poder y reconocía que su vida estaba en las manos de Dios. Te digo algo, el servicio en la iglesia es para Dios. Si cantamos en la iglesia, es para Dios. No es para que tú y yo sintamos bonito. No es para que tú y yo nos toquen esa alabanza llenadora, poderosa. Que decimos, ahora sí me llenó, ahora sí me gustó la alabanza. ¿Qué crees? El tiempo de alabanza es para Dios, no es para ti. No es para mí. Por gracia y misericordia Dios habita en medio de las alabanzas de Israel y Él viene a salvar, a liberar, a restaurar, a afirmar, a consolar. Pero la alabanza es para Dios, no para que nos guste. Si cantamos es para reconocer que Él es grande. Si aplaudimos, si danzamos, si levantamos las manos, si damos gritos de alegría, ¿sabes por qué es? Porque es una manifestación de una persona que vive asombrada ante la grandeza de Dios. David fue tachado de loco. Todo el pueblo se burló cuando trajo el arca al pueblo, ¿verdad? Al tabernáculo, y entonces David empezó a danzar y hasta la esposa le dijo, este está bien loco. Pero David manifestaba ese asombro ante la grandeza de Dios con todo su ser, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Una persona que vive asombrada ante la grandeza de Dios lo manifiesta
en toda su manera de vivir. Porque nuestros corazones simplemente están agradecidos porque Él nos ha creado, porque Él nos llama a sus hijos y porque simplemente de nuestro corazón salen cantos manifestando su grandeza. Y si tú vives o quieres vivir asombrado ante la grandeza de Dios, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y yo te voy a invitar a que así como David, cuando vino el arca, cuando fue la representación de la misma presencia al templo, empezó a danzar, empezó a gritar, empezó a gozarse, no importando lo que los demás le dijeran. Él manifestó ese asombro ante su grandeza. Y yo te voy a invitar a que le alabemos en este momento, a que levantemos un canto, ese canto que va a salir de un corazón agradecido, un canto que le alaba con todo su corazón, un canto en el cual tú no te vas a fijar si empiezas a saltar, si empiezas a gritar, si empiezas a llorar, si empiezas a levantar tu mano. Tú que me escuchas, asómbrate ante la grandeza de Dios. Vamos a asombrarnos ante la grandeza del Dios Todopoderoso, del Dios que vive, que reina por toda la eternidad. Te bendecimos, Señor, te exaltamos porque tú eres fiel. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad te entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Dos, tres. La 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 la. La 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 la. Hey. La 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 la. La 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 la. Hey. Sumergidos en su amor, en su gracia y su perdón, libre me levantaré. Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él.
lo que más anhelaba, si gustas tomar tu lugar, lo que más anhelaba el rey David era estar al lado de su Dios. En otra versión de la Biblia, este mismo pasaje, mira lo que dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Qué nos habla de esta porción de la Escritura? David exigía estar al lado de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Un hombre mortal exigiéndole al Creador, diciéndole: no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta poder contemplar la hermosura de tu santidad. Pero también el rey David lo buscaba. Él buscaba estar con Dios. Y tú y yo necesitamos exigir, demandarle al Señor estar al lado de Él. Y el problema no es que Dios se aleja, el problema es que el hombre se ha alejado de Dios. Tú recordarás a Adán. Adán tenía todo para ser la persona perfecta. No había tecnología. No había personas alrededor más que su esposa. Vivían en una luna de miel continua, porque no había nada que estorbara. Sin embargo, cayeron. ¿Y qué fue lo primero que hizo Adán? Ocultarse, alejarse de la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos acercarnos a Él todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando nos acercamos a Él, vamos a poder conocer su grandeza, vamos a poder conocer su majestad. Hay muchas personas que le rechazan. Hay muchas personas que aún cuestionan su obrar. Y te digo algo, todos nosotros somos como el polvo, tan pequeño e insignificante ante la majestad de Dios. Solamente Dios es grande. Es el único que merece nuestra alabanza y nuestra exaltación. Y te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, nadie sabe con certeza cuántas estrellas existen. Billones de billones en el universo conocido. Los científicos tienen nombres para unas pocas estrellas, pero nuestro Dios, que creó a cada una de ellas y las puso en su lugar, dice lo siguiente en el Salmo 147:4: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Y aún Él te llama por un nombre que nadie te lo puede quitar. Y ese nombre es: mío eres tú. Nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Nosotros consideramos que las cosas son más difíciles o fáciles porque tenemos límites, ¿verdad? Pero Dios no tiene límites. El salmista en el capítulo 33, versículo 6, dice lo siguiente: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. En una ocasión una persona descubrió este mensaje y le dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y mira que era un centurión romano, no era cristiano, no asistía a una iglesia cristiana. ¿Y qué le dijo ese centurión romano al Señor? Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y sabes por qué pudo decir eso el centurión romano? Porque él se asombró ante la majestad y la gloria de ese joven de 30 años. Reconoció la grandeza de Dios. Dios es grande e incomparable. Dice Isaías 43 que aún antes que hubiera día, era Dios. No hay nada que pueda compararse a su grandeza y a sus obras. En Isaías 46 del 9 al 10, Isaías 46 del 9 al 10, te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo,
mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ese propósito que Dios ha trazado en tu vida, ¿qué crees? Se va a cumplir. Y no por nosotros, sino porque Dios es fiel a su palabra. No por nosotros, sino porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse de todas y cada una de sus palabras. Todo lo que Él declara, lo afirma y lo cumple. Para iluminar un área específica, ¿verdad que se requieren de tantas cosas? Instalación, tubos, cables, interruptores, una fuente, un transformador, toda una fuente de subestación eléctrica para alumbrar un saloncito con un foco. Y Dios sencillamente habló a las tinieblas en Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. Y cuando tú y yo estamos en tinieblas y en obscuridad, solamente el Señor puede decir, haya luz en medio de tu corazón. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a haber luz en medio de nuestros corazones. Otro punto, otro aspecto que nos habla el Señor del Salmo 145, es que tú y yo tenemos el compromiso de compartir a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los que amamos, los hechos portentosos de nuestro Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir asombrados ante la grandeza de Dios. Cuando estamos asombrados de la grandeza de Dios, estamos entonces impactados por sus hechos. Y aún por hechos que creemos que son cotidianos, pero no. Debe de causar un gran asombro, porque una persona que vive asombrada en la grandeza de Dios es una vida transformada. Una vida transformada, una persona que vive asombrada ante la grandeza de Dios, comprende el propósito eterno que Dios le ha establecido. Una persona asombrada de la grandeza de Dios no calla, no se oculta al hablar de lo que Dios hace en su vida. Comparte los milagros, los hechos, la existencia de Dios y nuestra propia existencia como un milagro del poder y amor incomparable de Dios. Te animo a que en tus redes sociales las utilices para mostrar la grandeza de Dios. Hoy en día las redes sociales pueden llegar hasta los lugares más recónditos de la tierra. Pues utiliza tus redes sociales para presentar los hechos portentosos de nuestro Dios. Comparte sus maravillas, porque Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue creando. La creación de Dios no nada más fue en esos 6 primeros días, Él sigue creando. ¿Acaso no está escrito en Juan 5:17? Pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. ¿Acaso Dios en este momento no está creando un nuevo corazón para nosotros? Un corazón que late por su presencia. Dios es grande en poder, en sabiduría, amor y santidad. Y su grandeza no puede medirse ni comprenderse completamente por la mente humana. Y tal vez tú me dirás, es que esto yo ya lo sé. Yo ya sé que Dios es grande. Pero la invitación que Dios quiere hacernos en esta mañana es: manifiesta que Dios es grande con tu vida. Manifiesta y comparte su grandeza, su majestad, su poder. Él se revela con nosotros a su palabra. Y mira, la grandeza de Dios no solo se contempla, se experimenta cuando nos rendimos a Él y reconocemos nuestra total dependencia de su poder. Necesitamos tú y yo volver a temblar ante sus palabras, ante sus hechos asombrosos. En Romanos 4:17 dice el Señor, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Él declara vida,
nadie la puede quitar. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado un inicio y un final. Y cuando Dios da vida, Él la vuelve a dar. Y yo te voy a presentar la vida de una mujer increíble, de una mujer temerosa de Dios, de una mujercita que vive asombrada ante la grandeza de Dios, porque su vida misma es un reflejo de la grandeza de Dios. Y ella le ama, le sirve con todo su corazón. Les voy a presentar a Sandy Islas y escucha con atención. Escucha las maravillas del Dios que no se cansa, del Dios que no se fatiga por ti y por mí, del Dios de los imposibles. Buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Pues voy a empezar a platicarles. Son dos de los testimonios, milagros asombrosos que Dios ha hecho en mi vida. Digo, tengo muchísimos, pero son de los dos primeros que pues creo que han sido el fundamento y son el pilar para que yo pueda confiar con todo mi corazón en Dios, en que Él es todopoderoso. Les pongo en contexto por algunos que no nos conocen. Bueno, en mi familia, mis papás tienen 3 hijas, yo soy la menor. Y cuando yo nací hubo una complicación. Entonces, al pasar de los meses, pues mi mamá ve que mi desarrollo no está siendo el regular comparado con el de mis hermanas, que físicamente mi cabeza está creciendo mucho más y yo no la podía sostener. Se veía desproporción con mi cuerpo. Mi mamá empieza a buscar ayuda y me lleva al médico y se confirma tengo un daño cerebral. Se me diagnostica que tengo parálisis cerebral, lo cual científicamente no hay nada que hacer. Con esa gran preocupación de mi mamá, ¿qué haría con mis hermanas que pues estaban pequeñas porque nos llevamos muy poquito de edad? Entonces ella pues busca ayuda y en ese momento, gracias a Dios, mi abuelita materna ya conocía de Dios, entonces pues estaba compartiendo su fe con su familia y con todos. Así que le comparte pues a mi mamá y la invita a que vaya a la iglesia. Dada esta situación en la que se encuentra mi mamá, ella acepta ir a la reunión. Ese día en la reunión en la iglesia preguntan que Jen tiene una necesidad y mi mamá levanta la mano y oran por mí. En ese momento recibo esa sanidad. Dios hace el milagro asombroso de sanarme. Me platica mi mamá que desde ese día empezó a verme ya bien. Mi desarrollo tanto mental y físico pues ha sido normal. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, me puedo desempeñar en mi trabajo. Pues tengo, bendito Dios, razonamiento, puedo tener movilidad. Nada, con ninguna secuela, ¿no? Después de ese diagnóstico, pues Dios hizo el milagro completo. Entonces, pues toda la gloria se la doy a Él, porque pues desde el momento en que mi abuelita ya falleció, pero cada vez que me daba el testimonio, y igual mi mamá, pues quedaba asombrada de lo que había hecho Dios en mi vida en ese momento. Y bueno, no solo es ese milagro asombroso, sino que después al pasar el tiempo, creo aproximadamente yo tenía 1 año, cuando tuve un accidente. En la casa donde vivíamos, compartíamos patio con mi abuelita materna y unos tíos. Así que mi mamá no sabía que en el patio había apartado agua en una tina grande y yo me encontraba jugando en el patio. Cuando de pronto mi mamá se da cuenta que yo había caído en la tina y justo en ese momento mi tía, que es la hermana de mi mamá, estaba llegando de visita a casa. Lo primero que piensa mi mamá es en llevarme al hospital. Mientras que mi mamá iba conduciendo el auto, mi tía me llevaba en sus brazos y en ese momento mi mamá recuerda haber visto que yo me estiré y al momento de estirarme mis huesos tronaron muy fuerte. Y mi tía le dice a mi mamá que en lugar de ir al hospital, mejor vayan a buscar a mi abuelita. Porque en ese momento pues yo había muerto. Mi abuelita
vivía muy cerca de mi abuelita materna, de la casa de mi abuelita materna, paterna. Vivían justo a una cuadra. Así que llegamos a la casa de mi abuelita, mi tía se baja rápido y fue a buscar a mi abuelita. Mi mamá, desconsolada desde el auto, comenzó a escuchar que mi abuelita oraba y clamaba a Dios y decía: Espíritu de Sandy, vuelve en el nombre de Jesús. Y después de un momento, mi mamá escuchó mi llanto y ella describe que fue el mismo llanto como cuando nací. Dios me resucitó. Y pues toda la gloria le doy a Dios, porque bueno, no solamente en ese momento, sino como se los decía al principio, he visto una y otra vez las maravillas de Dios, que para Dios no hay nada imposible, que Él es todopoderoso. Y bueno, en conclusión, pues desde que era pequeña, pues gracias a Dios mi mamá pues siguió confiando en Dios, fuimos creciendo en la iglesia, recibiendo enseñanzas bíblicas, pero pues ya siendo consciente en mi adolescencia, pues fue que hice mi decisión de fe, y pues gracias a Dios hasta el día de hoy pues puedo estar en su camino, y que pues sí, cada vez que he tenido la oportunidad que Dios me ha dado, pues testifico y hablo de sus obras poderosas. Dios les bendice. Gracias, Sandy. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo te voy a invitar a que declares con gritos de alabanza al Dios todopoderoso, al Dios que resucita, al Dios que salva, al Dios que sana, al Dios de los imposibles. Mientras más conocemos la grandeza de Dios, más pequeña nos parece nuestra propia fe, nuestra propia fuerza, y más grande se vuelve nuestra fe. ¿Cómo recuperar ese asombro ante la grandeza de Dios o a la grandeza de Dios? Número 1, poner la mirada en el Dios de milagros y no en los milagros. Dice el salmista en el capítulo 121, versículos del 1 al 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. La mayoría de las personas hoy en día se van más por las señales, por lo que ven sus ojos. Pero tú y yo nos está invitando a que pongamos nuestra mirada en Dios, no por lo que voy o puedo recibir de Él, acercarnos a Él y poner nuestra mirada en Dios por lo que Él es, por lo que Él es. Y muchas son las personas que al no recibir un milagro, ¿sabes que se apartan de Dios? Está escrito que las señales nos alcanzarán. Y te digo algo, el milagro más grande en la historia de la humanidad ya sucedió y ya llegó a nuestros corazones. Ese milagro es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo podamos ser perdonados y alcanzar la vida eterna. Ese milagro de la resurrección, venciendo completamente a Satanás, el milagro que esperas, ¿qué crees? Ya fue en la cruz del Calvario, en la resurrección de Jesús. Por eso es que hoy en día, en estos tiempos, tenemos que renovar nuestra mente, nuestros conceptos, nuestras percepciones. Permite que tu mirada siempre esté puesta en Dios solamente. 2, en medio de esta vida tan agitada, permanecer quietos, observando, escuchando, evitando toda distracción, estar a solas con Dios. Estar en una cita romántica con Él, que no haya nada, nadie interfiriendo en la relación. Los casados, ¿recuerdas tu primera cita romántica? ¿Qué hubiera pasado si en esa primera cita romántica te hubieran puesto un chaperón? Hubiera llegado la mamá de ella o el hermano de él. Pues como que la cita romántica como que ya no funcionaba, ¿verdad? Sino una cita romántica para estar conociendo a esa persona que amas, pues era estar a solas con esa persona. Evitar cosas externas. ¿Qué quiero decirte? Evitar cosas externas que impiden que tú tengas un tiempo con Dios, un tiempo a solas con Él.
El salmista en el capítulo 46, versículo 10, dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El salmista en el capítulo 145, 5, que ya habíamos leído, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Tercer punto, para que tú y yo podamos vivir asombrados en la grandeza de Dios, para que recuperemos esa capacidad de asombro, porque son tiempos de recuperar esa capacidad de asombro ante las obras de Dios. Agradecidos diariamente. Independientemente de lo que estamos viviendo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Un corazón agradecido permanece atento a lo que Dios hace. Su nivel de estrés, su ánimo, va a estar atento y va a actuar ante las circunstancias que se le presenten de diferente manera. No se va a hundir, sino se va a levantar confiando en que está en las manos de Dios. Alguien agradecido recupera la capacidad de asombro ante la grandeza de Dios. Número 4, estudiar y meditar sus palabras. En Juan 5:39 está escrito, ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Dios nos habla todo el tiempo, ¿sabías esto? Habla todo el tiempo con su palabra, con sus hechos, por el consejo de otras personas. Una mente saturada de tanta información de afuera difícilmente puede escuchar la voz de Dios y puede asombrarse de la grandeza de Dios. Difícilmente puede escuchar sus palabras. Por eso es que Dios nos está invitando hoy a que meditemos y le escuchemos a Él. Hacer solamente esta actividad sin distracciones podemos asombrarnos de la grandeza de Dios. Número 5. Ve el ejemplo de un niño. Y hoy precisamente nos compartía Lisbeth cuando el Señor nos habla la importancia de dar el ejemplo de un niño. En Mateo 18:3 dice, entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los niños se asombran con algo tan simple, tan sencillo. Una caja de cartón puede ser un transbordador espacial. Una caja de cartón puede ser todo Kitsania. Una caja de cartón puede ser una ciudad entera. Puede ser el escondite más seguro, una caja de cartón. Un automóvil que puede ganar una gran carrera. Dios está esperando que tú y yo podamos asombrarnos de la grandeza de Dios desde la óptica de un niño. Un niño está atento, con un corazón sin tantas complicaciones, con un corazón sin tantas interrogantes, sin tantas dudas, sin tantas complicaciones mentales. Un niño admira y disfruta lo simple, el presente. Número 6, hablar lo que Dios hace. ¿Sabías que cuando tú y yo hablamos de las maravillas de Dios, crece nuestro asombro ante su grandeza? Acrecenta nuestra fe y acrecenta nuestro amor a Dios. Y lo más sorprendente es que esto también va a ser recíproco para las personas que nos escuchan. Cuando tú compartes asombrado de la grandeza de Dios, los demás que lo escuchan reconocerán que Él es Dios. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Y un embajador del reino de Dios simplemente va a mostrar la grandeza de Dios, hablando de sus hechos, compartiendo de su poder, aún en medio de tanto caos que vivimos como humanidad, en medio de tanto caos en los valores y costumbres desviados. Dios está esperando que tú y yo vivamos asombrados de la grandeza
de su poder al compartir de Él. Se levantarán valores, generaciones, pero Él sigue siendo Dios. Como el salmista lo dijo en el versículo 12 del capítulo 145, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Cuando dejamos de asombrarnos de la grandeza de Dios, la fe en Jesucristo se enfría y la vida espiritual se vuelve rutinaria. Cuando dejamos de asombrarnos de la grandeza de Dios, la fe en Jesucristo se enfría y la vida espiritual cristiana se vuelve rutinaria. Y Dios está esperando que se levanten adoradores en espíritu y en verdad, asombrados de su grandeza, asombrados de su majestad, porque el mundo necesita hijos de Dios, adoradores de su grandeza, adoradores de su grandeza. ¿Sabías que cuando tú y yo vivimos asombrados de la grandeza de Dios, en momento de incertidumbre o dificultad, fortalece nuestra fe puesta en Él? Confiados en que Dios nos sostiene, en que Dios nos guía, en que Dios nos fortalece. Cuando estamos débiles, cuando tú estemos débiles, que estemos caídos totalmente, reconozcamos su poder. Dice en Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Dios es infinitamente capaz y fiel. Su amor, su sabiduría sobrepasa la comprensión humana. Iglesia, necesitamos volver a mirar el mundo con asombro, porque el asombro es el lenguaje del alma que reconoce la grandeza de Dios. El salmista en el capítulo 111, yo te voy a invitar a que te vayas poniendo de pie. Dice en el versículo del 2 al 4, qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Como hijos de Dios, como iglesia, necesitamos volver a reconocer y alabar al Dios verdadero. Necesitamos poner la mirada en su grandeza, en su poder, en majestad. Como padres necesitamos enseñar a cada uno de los hijos que Dios es real, que Dios es todopoderoso. Como hijos de Dios necesitamos volver a relacionarnos con Él, con gratitud, con confianza, con esperanza. Su sabiduría es eterna, su poder es ilimitado. Vivamos cada día de nuestras vidas asombrados de la grandeza de Dios. Y yo te voy a invitar a que levantes tu voz dándole gracias a Dios por su amor, por su poder. Te exaltamos, Señor, porque con amor eterno tú nos has amado y aún prolongas tu misericordia en nuestras vidas. Te exaltamos, Señor, porque aún cuando he permanecido infiel tantas veces, cuando he caído, cuando he dudado, tú me levantas. Y tú levantas del polvo, Señor, al desvalido. Porque aun cuando hemos estado en ese valle de sombra y de muerte, tú nos dices, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. Te exalto, Señor, porque tus obras son incomparables. Te exaltamos, Señor, porque tú nos has escogido, nos has llamado y deseas que habitemos al lado tuyo, en tus habitaciones, para contemplar tu hermosura, Señor.
Te alabamos y te exaltamos porque tú eres real. Porque aún lo que estemos viviendo cada uno de nosotros, lo que estemos enfrentando, pasará. Pero tu amor, tu fidelidad no pasa, Señor, es eterna. Tu poder es incomparable, Señor. Padre, queremos asombrarnos ante tu belleza y queremos vivir cada día de esta manera. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Te anhelamos a ti. Cantamos a ti. Te cantamos. No hay nadie como tú. Recibe toda alabanza, Señor. Te alabamos. Cantamos a ti. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llamo una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Aquí en la espera, no me afano por el mañana. No me preocupo en lo que no puedo controlar. Toda mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Solo queremos estar contigo. Nos asombra tu poder, nos asombra tu grandeza. Te cantamos
Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia. Gracias por tus milagros. Gracias por tu poder y porque cada mañana podemos despertar y tener la oportunidad de estar contigo. Señor, que esta semana pueda ser una semana donde nos sorprendemos más y más de tu poder, que entramos en conexión más profunda contigo y que tu Espíritu Santo habite en nuestros corazones, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia Centro, que tengan muy bonito fin de semana, lo que resta del fin de semana, que tengan muy bonita semana. Dios está con nosotros, nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Es su protección y su escudo alrededor nuestro. Su diestra está con nosotros. Y un último anuncio para todos los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios estamos aquí? ¡Ay! A ver, dale un besito. Un besito, un besito. Ok, para todos los matrimonios tenemos el 27 de noviembre, sábado 27 de noviembre, una cita muy especial. Vamos a tener una convivencia, vamos a platicar juntitos, vamos a jugar unos juegos de mesa, a comer unos ricos nachos con chili, con carne y flotantes y edificarnos en el amor de Dios. Tiene un costo de recuperación de 100 pesitos por pareja. Se pueden inscribir al final conmigo. Abby, es que hace mucho frío en la noche. No va a ser aquí. Vamos a convivir en casa, entonces los invitamos a todos, todos están invitados a nuestra casa de la familia Courtney, ahí los vamos a ver, nos vamos a poner de acuerdo para organizar rides y todo, irnos juntos. Entonces sábado 27 de noviembre, matrimonio, 100 pesos por persona, costo de recuperación, nos vemos ahí, que tengan bonita semana. Y ahora, en vez de conéctate, nuestro nuevo lema va a ser asómbrate. Dios te bendice.